un tema tabú para los padres, no solo de hijos con diabetes tipo 1, sino de hijos en general en la edad de la adolescencia. Hoy vamos a hablar del tema de alcohol, tabaco y drogas en los pacientes con diabetes tipo 1. Pero como yo siempre digo y agradeciendo la presencia de todos ustedes, recuerden que los mensajes son amplios y que cada uno de los conocimientos y conceptos que vayamos descubriendo en esta conversación, ustedes lo pueden aplicar en sus hogares. Así es que comencemos con este tema. ¿Por qué hablar de este tipo de tema en la edad de estos temas en la adolescencia y en especial en la diabetes tipo 1? Pues mira, cuando nosotros nos llegan los pacientes ya en edad de adolescencia, como médicos es importante ponernos un poco en la situación donde cambian los enfoques que debemos dar. Ya no es el niño pequeño, donde muchas veces la responsabilidad la lleva sobre todo los padres en el manejo de su diabetes, sino ahora ya ellos ganan una autonomía, ganan unas responsabilidades también y también quieren demostrar su confianza y su responsabilidad y su desempeño en el manejo de su diabetes. Pero en manera paralela están surgiendo un montón de cambios en su cuerpo, físicos, hormonales, sociales, unas necesidades de identificarse con sus grupos, de experimentar, no acompañado de los papás, sino experimentar obviamente con sus pares, eh, donde se te viene una montaña de experiencias y de sucesos que, bueno, que te van a formar como un adulto en el futuro, pero para ese momento son cambios muy, muy bruscos y como médicos, como te digo, también tenemos que orientar la consulta diferente, no es la misma consulta de niño pequeño, no es la consulta del adulto, es una fase transicional intermedia donde debemos estar muy prestos a estar atentos a ciertos signos de alarma. Hay una revisión muy bonita que hace la ISPAD, ¿no? La Organización Internacional para Diabetes, donde nos da como unas guías muy interesantes sobre el abordaje los temas que tenemos que estar pendientes en estos adolescentes. Nos invitan a utilizar un acrónimo que se llama HEADS, que me parece muy útil para recordar qué cosas debemos estar preguntando. Entonces, HEADS pone en inglés para H de home, de casa, están indagando qué está pasando en casa, problemas familiares, entre los padres, con la relación también con sus hijos, con sus hermanos, donde digamos que cuando hay enfermedades crónicas, muchas veces se ve desplazado un poco el resto de la familia y se da prioridad a este paciente y esto genera ciertos roces familiares. La E es de education, entonces ver qué está pasando en el colegio, con sus amigos, con sus profesores, en su día a día, el rendimiento académico, el deporte, los recreos, las comidas. La A va para actividades en el tiempo libre. Entonces, esta persona, ¿qué hace para despejarse? ¿Qué hace para tener, qué tiene de hobbies? Puede llevar a cabo los hobbies que quiere, puede tener un control de glicemia que le permita hacer sus sueños de hobby realidad. Y es que esto es muy importante porque finalmente nosotros como humanos necesitamos una vía de escape para nuestras situaciones de estrés, para nuestras situaciones emocionales y el deporte y las actividades lúdicas y manuales son aquellas que nos permiten ese aire y es muy importante favorecerles que tengan esos espacios. La parte de D va para drogas, indagar porque pues inevitablemente la mayoría de los comienzos cada vez más temprano en experimentar drogas, alcohol, tabaco, pues va por estas edades. La parte de actividad sexual también es muy importante. Antes como dices tú, hay un tabú, ¿no? Entonces nadie quiere hablar del tema porque siente que si habla del tema como que lo va a inducir, pero lo cierto es que la recomendación cada vez es más fuerte. Se debe empezar a hablar cuando empezamos a ver los cambios puberales. No tiene uno que finalice en pubertad, que ya llegaron las reglas. No, no, no. Desde que comienzan los cambios puberales es importante sentarnos como padres y quiero decir que realmente, como tú dices, estas charlas y estas revisiones médicas como persona, como mamá y como ser humano, ¿verdad? Que te dan la oportunidad de reflexionar de cómo estás trabajando tú con tu propia familia, con tus hijos, independientemente de la patología de base, sino cómo abordas estos temas en familia. La parte de suicidio, depresión, es súper importante hablarla y exponerla en estas situaciones. Entonces, este acrónimo me gusta mucho porque es como el paso a paso que uno debe seguir al comienzo de la consulta para sondear un poco cómo está la situación con este adolescente. Si tuviéramos el tiempo en la consulta fuera fascinante porque a veces nos toca quedarnos en algún temita en especial y ya nos olvidamos de los demás. Y por eso estos espacios son muy buenos para que ustedes puedan ir descubriendo el cómo debemos llevar este tipo de manejos. Anita nos había dado un acrónimo donde que englobamos todo el diario vivir de un adolescente.
Pero hablar de alcoholismo, alcohol, tabaco, drogas, es una situación muy conflictiva. En nuestro medio todavía tabú en muchos de los hogares, porque esperamos que ya esta situación se dé, esperamos que ya comiencen a dar algunos indicios para comenzarles a indagar. Pero creo que en todo debemos saber hacer prevención. Por eso es importantísimo hablar de cómo debemos orientar a los padres para hacer prevención, para luego ir a hablar de la atención. Dejemos para más tarde ya cuando tenemos nuestro paciente y cuando esté inmerso en este tema. Pero ¿cuáles serían las recomendaciones para el antes, no el después? Bueno, digamos que la parte de canales de comunicación son muy importantes. Em, Entendiendo que esa comunicación, como te digo, tiene que madurar y cambiar con respecto a cómo abordas a un adolescente, a cómo lo abordabas de niño. Las familias en general que tienen chicos con diabetes tipo 1 desde muy pequeños tienden a ser bastante aprensivos, los papás tienden a ser muy controladores eh, por, su, por su cariño y su preocupación, pero cuando pasan a la edad de adolescencia, eso empieza a competir con esa misma búsqueda de independencia que tiene ese muchacho que se está volviendo adolescente. Entonces empiezan a ver, a ser conflictivos entre ellos. Por tanto, es importante que los papás, tal vez uno citarlos a consulta solos a los papás, porque tú quieres a ellos fomentarles y empoderarlos a que ayuden a acompañar a su hijo para buscar esas soluciones, esos análisis que deben hacer para estas nuevas situaciones. No, no obligarlos, no asustarlos, o muchos papás tomar la actitud de yo ya no aguanto a este niño, ya esto está insoportable, este adolescente, deje así, y tienden a veces también a tomar una actitud de casi que de rechazo y de te dejo solo en esto. Entonces, tú no quieres perder a ese papá como ayuda y apoyo, porque se sabe que los pacientes que mantienen un apoyo del papá implicado son quienes mejor control metabólico van a tener. Entonces, tú no quieres separar a los papás, pero tampoco les puedes dejar el mismo espacio que tenían antes. Tienes que fomentarles que le den esa presencia y esa autonomía y ese respeto a las palabras y al pensamiento de ese nuevo adolescente, entendiendo obviamente luego hacerles caer en cuenta esos pasos que está viviendo ese adolescente. Ellos vienen de un pensamiento que es concreto, donde las consecuencias existen a muy corto plazo. Ellos, los adolescentes, nunca ven el pensamiento abstracto donde uno ve las consecuencias a largo plazo como adulto. Entonces uno quisiera que ellos se comportaran como uno y vieran todas las complicaciones que pueden generar sus actos, pero si uno se pone en ese plan, ellos no van a entender, porque en ese momento ellos vienen de un pensamiento concreto y apenas están evolucionando hacia un pensamiento abstracto. Entonces debemos buscar eh, posicionarnos donde ellos están y jugarles a, bueno, una complicación a corto plazo, un beneficio a corto plazo de que tú tengas un buen control metabólico, pues entonces puedes hacer tu deporte favorito sin tener que estarte limitando, chequeando de más, parando porque estás hiperglicémico, estás hipoglicémico. Entonces, ver un beneficio a corto plazo se van a estimular mucho más que si tú les dices, bueno, es que la nefropatía va a generar, eso en ese momento no va a ser el abordaje que debes hacer porque pierdes ahí al adolescente. Hay una parte muy bonita que habla sobre cómo hacen los papás para continuar el control, porque ya este plan de ven, pínchate, ven la glucometría, los adolescentes pasan de eso, no quieren saber nada de sus papás, y los medios tecnológicos, lo hablamos con la doctora Caterina en su charla sobre nuevas tecnologías y controles en aplicaciones. Consideramos que hay ciertas edades que se deben respetar, probablemente después de los 15 años sea más prudente que ellos tengan esa autonomía con las apps, pero digamos que el uso del celular y el WhatsApp pueden ser una vía muy útil después de los 15 años para que el papá mantenga, como te digo, esa conexión. Entonces ni siquiera le escribe para que nadie sepa que le está escribiendo porque eso les fastidia un montón. Le manda un emoji con un ojito, con un esfero, ¿no? Que son como las conversaciones privadas que tiene con su hijo para recordarle, mira, el reloj, mira si ya te toca chequearte, mira si ya te toca ponerte la insulina, un poco saber que el papá está detrás ahí como apoyándote, pero que no sea tan agobiante para ese adolescente que lo retraiga y lo espante. Sí, la edad de la adolescencia es una edad muy difícil, creo que en todos la hemos pasado, unos de mejor, otros de peor manera, pero todos la hemos pasado. Y como padres, como lo que tú dices, y en el caso de tener un hijo con diabetes, la situación se nos vuelve mucho más compleja. Recordemos que los chicos salen de nuestro entorno para pasar a formar parte de su entorno social. Y es un entorno que ellos se lo han ido formando, sea desde el punto de vista de su colegio, de su vecindario, de sus amistades, de sus academias, de cualquier tipo de entorno.
Y en este entorno van a encontrar muchas cosas diferentes. Lo que nos ha dicho Anita es en la casa, ¿no? Y todavía es la protección de la casa, lo que podemos hacer como padres el antes. Pero ahora vamos al durante, ¿no? Al adolescente ya inmerso en una sociedad, que es justamente ahí donde que van a adquirir justamente estas conductas que no son las adecuadas, pero que necesitan ser seres sociales, tienen que ser seres sociales. Digamos que hay una parte de psicología que me pareció muy interesante revisando estos temas y habla sobre, digamos, la postura que tiene esta persona Steinberg eh, sobre cuál sería el mejor patrón de relación que tuviera un adolescente con sus padres. Eh, y eso incluye con sus médicos o sus cuidadores en general. Y utilizan una palabra en inglés que no tiene traducción a español completa. Utilizan la palabra, el término authoritarian y authoritative. Esas dos palabras suenan parecido, en español se traducen igual, ambas son autoritario, pero no significan lo mismo en inglés. Authoritative habla de una persona, de un padre que tiene unas metas, pero que son acordes a su hijo, que respeta la madurez que lleva su hijo en ese momento, que entiende sus necesidades, que es capaz de hablar y razonar con ese chico, hacerle entender las razones de por qué una prohibición y es capaz de llegar a un acuerdo conjunto con este chico de una manera respetuosa, oyendo, ¿no? Entendiendo al otro. Pero también tiene una posición donde los asuntos que son vitales y serios no se negocian, o sea, tiene claras los límites y claras las metas a largo plazo, que es lo que también necesita un joven para que lo canalice. Sin agobiarlo, lo canalice. Diferente a, en inglés, authoritative, authoritarian, que ese sí es la traducción real al español de autoritario, que sería un papá que busca tener siempre la razón, que pone sus márgenes, pero no tiene forma de negociar, no oye las necesidades de su hijo, no se pone en la posición de su hijo, sino todo es lo que él dice, es muy rígido, y eso, como te digo, eso espanta a un adolescente, y eso a la larga, probablemente tú notas que esos niños tienen unas expectativas muy altas y son muy exigentes consigo mismos, pero al final se van a desmoronar porque no tienen esa autonomía, no se les ayudó a crear esa autonomía guiada. Entonces me parece muy bonito que ese sea como el enfoque que pueda tener la relación con el papá y a su vez la relación con el adulto en la consulta, su educador de diabetes, su médico. La idea es volvernos de esa forma. Ahora hablando puntualmente de lo que tú dices, cuando salen de este entorno protegido familiar y en el hospital, que es un entorno, que es nuestro entorno, y llegan Nuestros. al colegio, ¿no? Entonces a enfrentarse a otros chicos donde detestan detestan ser diferentes. Todos los adolescentes quieren ser iguales entre ellos, pero detestan ser diferentes y tener diabetes marca una diferencia importante obviamente en las cosas que pueden hacer, en tener que usar sus medicamentos, sus controles. Entonces empiezan a ocultar mucho el ponerse la insulina. A veces inclusive no se ponen la insulina con tal de que no los vean, no se hacen los controles para que no los vean pinchándose. Y eso aún es un entorno protegido, porque ahí estás en el colegio, la mayoría de los profesores saben que tú tienes diabetes, a pesar de que ellos no quieren, los papás deben informar en el colegio, aún están ahí protegidos. Pero ese mismo escenario, un adolescente ahora sale a un ambiente abierto, entonces los invitan a una fiesta, eh, ya no están los padres y lo que te digo, esa búsqueda de identidad experimentando, pero no con uno acompañado por su papá, sino acompañado por sus amigos, que algunos ni siquiera saben que tienen diabetes. Y esto es una de las mejores recomendaciones que hacen, siempre salir con un amigo con el que tengas confianza, que sepa tu condición, que sepa tu tratamiento, sepa qué hacer si algo te pasa. Es muy importante para estos chicos tener ese apoyo de amistad de alguien en quien puedas confiar, porque la cosa se puede alocar mucho en las fiestas. Eso es fundamental. Y yo creo que para entrar a esto, yo creo que lo que tú nos has dicho es fundamental. El tema de que el paciente exprese que tiene diabetes es uno de los pasos fundamentales para que él se adapte de una manera correcta a la sociedad. Porque si nosotros escondemos, tapamos o no damos a conocer esta situación, muchas de las veces, y es a lo que vamos a entrar, esto nos puede causar grandes problemas no solo dentro de la parte física o clínica de la diabetes, sino también en el entorno emocional, porque vamos a vivir siempre ocultando, vamos a vivir siempre engañando y engañándonos a nosotros mismos,
una situación que está presente y que puede ponerse en evidencia en cualquier momento y nosotros simplemente decidimos tapar. Y cuando ya se va de nuestro control, nos puede traer graves consecuencias. Es eso lo que muchas de las veces viven nuestros jóvenes en la edad de la adolescencia, porque para que les acepten y no les pregunten o no les cuestionen, es mejor ocultar. Así es. Y entonces, claro, si todos están tomando, pues tú no quieres ser el diferente, tú también bebes. Y si todos están fumando, pues entonces tú también fumas. Y bueno, drogas, claro, de ahí para adelante, de todo. Y la verdad es que los chicos en la edad del el high school que dicen, y de ahí para arriba, en bachillerato para arriba, es cuando más empiezan las experimentaciones, como te digo, lastimosamente, inclusive desde antes, pero el pico suele ser en bachillerato. Y digamos que cuando comparan pacientes que son con diabetes tipo 1 versus otras poblaciones de adolescentes, el consumo de alcohol es el mismo. En cambio, parece que el consumo de cigarrillo y de drogas es un poquito menor al grupo digamos, de adolescentes general. Sin embargo, el sesgo que tenemos como médicos para tener esa información es total. O sea, ellos tampoco nos cuentan en la consulta la verdad de qué están consumiendo o no. Eh, entonces es muy importante tener espacios con, tal vez con otro personal. Siempre hemos hablado que la diabetes debe tener un manejo multidisciplinario. El equipo de apoyo de psicología, educación, nutrición es súper importante porque a veces la bata blanca nos pone es una barrera y el paciente le da vergüenza, no tiene ese contacto tan directo que a veces puede conseguir con el otro parte del equipo. Y lo que siempre se nos recomienda es preguntar. Lo que dices tú, solamente el no hablar del tema ya genera muchísimos riesgos y ellos mismos encontrarán esa información en otro lado, que seguramente no es la correcta. Entonces, el solamente poner el tema sobre la mesa, ya con eso estás avanzando un montón. Eh, y digamos que en general, como tú decías, se habla más de políticas de reducción de riesgo más que prohibiciones absolutas y no se habla del tema y no y punto y ya está, porque se ha visto que no es tan efectivo. Sin embargo, mira que hay estudios donde dicen que, digamos que si la postura de los papás es de ejemplo, ¿no? O sea, ellos no estar tomando, no estar consumiendo cigarrillo al frente de los chicos, pero a su vez teniendo las políticas claras como objetivo, en casa no se consumen drogas, no se consume licor, no se consume tabaco, licor hasta cierta edad. Eh, es muy importante para el éxito de estos niños y la menor tasa para que estos niños consuman estas drogas o alcohol o cigarrillo en general, pero no una actitud mutista, evasiva del tema. O sea, abordándolo, hablándolo, explicándolo, pero como te decía, el authoritarian, no, sino authoritative. O sea, pones los límites, pero explicas por qué. Hablas con ellos del por qué, los negocias hasta cierto límite, el por qué. Y finalmente, o sea, todo esto va con la meta de lograr que ellos consigan sus estrategias, porque tú puedes hablar con ellos en casa, como en un ambiente protegido, pero es de esas herramientas que tú les vas a dar a ellos lo que ellos van a hacer cuando estén afuera en la fiesta. Entonces, es empoderarlos para que ellos tengan las herramientas para saber qué hacer, qué decir, cómo comportarse en ese momento. Más que, bueno, no te dejo salir. O sea, no. También, de hecho, hay un estudio muy interesante que muestra muchos papás por la angustia de que estos hijos vayan a consumir por fuera de casa y que se enfermen, bueno, una hipoglicemia o algo así, les invitan a que tengan esas fiestas, esas reuniones donde se consume alcohol y drogas en casa y experimenten en casa con tal de que no se salgan de la casa y estén más protegidos. Y lastimosamente, aunque pareciera en cierta medida hasta una buena idea, a la larga se ha visto que esos pacientes terminan consumiendo más. Entonces, no. Toca acompañarlos, pero limitarlos. Ningún extremo es bueno y creo que es la diferencia en la que tú haces, indicándonos cómo debemos ser, ni autoritarios ni muy flexibles, ningún extremo, sino darles la autonomía a los pacientes. Pero a nosotros nos ha pasado y en la realidad en la que hemos vivido y en estos años de experiencia, el paciente o el adolescente sale de su casa o sale de su cascarón, como decimos, y tiene que enfrentar una realidad donde que tiene que ser el mismo, ¿no? Donde que tiene que aprender a tomar sus decisiones, ponerse límites. Y los padres llegamos hasta un punto, o sea, llegamos hasta el punto donde que les dimos valores, donde que y pasamos a ser acompañantes, o sea, pasamos a ser un acompañamiento. Pero los que tienen que tomar las decisiones frente a la aceptación social son ya los pacientes, son en este caso ya los adolescentes que tienen que lograr esa aceptación social y que la buscan de muchas maneras.
Y recordemos que el entorno social tiene de todo, ¿no es cierto? Tiene cosas buenas, tiene cosas regulares y tiene cosas malas que puede perjudicar o que puede ayudar mucho a crecer a nuestros chicos. Pero justamente ya para ir entrando en nuestro tema, antes de eso, voy a saludar a la gente que nos está viendo desde Loja, desde Costa Rica, desde Argentina, desde Colombia. Pues muchísimas gracias por tomarse este tiempo para seguirse educando y para seguirnos apoyando. Gracias por sus saludos, pues y continúen nos escuchando. También, Anita, ¿qué pasa con el tabaco y la diabetes? ¿Cómo actúa el tabaco en un paciente con diabetes? Es muy importante que en esto hablemos muy claro, porque los padres, el entorno puede decir algo, pero lo que nos dice la ciencia y las consecuencias que esto trae es muy importante conocerlas. Entonces, digamos que por eso hacemos la diferenciación entre alcohol, tabaco y drogas, ¿vale? Digamos que con el alcohol, específicamente en consulta, nosotros no recomendamos, por supuesto, que consuman alcohol. Damos la información, nosotros ni prohibimos ni permitimos el uso de alcohol como médicos. Eso lo decide el paciente con sus papás, ¿vale? Pero nosotros sí estamos en la obligación de dar la información de qué efectos tiene el alcohol sobre ese paciente y cómo protegerse de esos efectos. Hasta ahí, ¿vale? En cuanto al tabaco, la recomendación sí es no consumirlo. Y la motivación de esto ya te la voy a dar. Y en cuanto a drogas, también la recomendación es no consumirlas, obviamente por su alto potencial adictivo y por sus complicaciones. Entonces, puntualmente de tabaco. Los estudios muestran que los niveles de nicotina en sangre, cuando se elevan, pueden tener diversos efectos sobre hiperglicemia del paciente. Entonces, por ejemplo, generan vasoconstricción. Entonces, cuando el paciente se ha aplicado su insulina, esa vasoconstricción hace que la insulina finalmente llegue de manera más lenta sistémicamente. Y entonces va a tener un efecto reducido y va a aumentar los niveles de glicemia. Por otro lado, el tabaco también aumenta hormonas, y el cortisol, que ambas son hiperglicemiantes, son contrarreguladores. Y encima de esto produce insulinoresistencia. Entonces, por 3 vías estás teniendo un mecanismo de hiperglicemia constante en estos pacientes. Y eso se ve reflejado, como les digo, las consecuencias a corto y largo plazo, que son las que tenemos que tratar de hacerles entender a ellos, más las de corto que las de largo. Pero lo cierto es que aumentan las complicaciones tanto macro como microvasculares. Las neuropatías periféricas empiezan mucho más rápido. Igual tiene más chance de tener ciertos cánceres que son asociados al uso de tabaco más que el resto de la población. Y en pacientes, se han comparado a pacientes diabéticos que fuman y no fuman. Y hay un mayor riesgo de muerte prematura, casi 1.5 a 2 veces más. Lo bueno de esto es que estas situaciones son reversibles. Se sabe que dejar de fumar puede reducir casi en 0.7 el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Obviamente no es fácil dejar de fumar. Entonces, toca, como te digo, muchas veces está la parte médica donde podemos intervenir con parches, con gomas de mascar. Me gusta mucho la parte de terapia cognitiva conductual porque realmente es a la final la que va a dejar marcado al paciente en el por qué dejarlo. Y en últimas también momentáneamente se pueden utilizar medicamentos, el bupropio, ¿no? Ciertos medicamentos que se usan en los momentos iniciales para poder bajar toda la ansiedad y toda la adicción que genera la nicotina. Muchas de las veces consideramos que el tabaco es de los menos invasivos, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, solo un tabaquito, solo 2 hitos al día. Y no, yo no soy adicto, yo cuando no quiero no fumo y no pasa nada. Pero esto no es real, ¿no es cierto? Porque el cuerpo se va acostumbrando, va necesitando y esa misma necesidad hace que esto vaya en aumento en el pasar del tiempo. Así es, la mayoría, hay encuestas que se han hecho y la mayoría de los adolescentes, o sea, 1/3 de los adolescentes, cuando se les pregunta sobre efectos del tabaco sobre la glicemia, creen que no tiene ningún efecto, o sea, ni hiper, ni hipo, o sea, que realmente no pasa nada, no tienen ningún efecto directo sobre la glicemia. Y claro, si tú realmente ni siquiera sabes si va a haber algún efecto, pues tampoco lo vas a evitar porque pues, no piensas que va a pasar nada. Es que estamos tan tranquilos y decimos, aquí no pasa nada, pues sigamos nomás, es 1 hito, es 2 hitos, después es 3 hitos y después llegamos a la cajetilla completa. Y estas cosas nos van dañando nuestro organismo de una manera silenciosa, como nos acaban de explicar. Hablemos del alcohol. Aquí, obviamente, nosotros estamos haciendo un programa en este caso, para diabetes tipo 1 con una experta en endocrinología pediátrica, pero las recomendaciones son generales.
No porque usted no tenga diabetes, no quiere decir que no pueda asumir estas recomendaciones y ponerlas en práctica. Recuerde que lo que muchas veces tenemos que hacer para un paciente con diabetes sirve para todos nosotros, porque deberíamos vivir en muchos espacios como un paciente con diabetes, porque así tenemos buenos hábitos y una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa con el alcohol? A nosotros nos ha pasado que nuestros chicos, bueno, ya comienzan la época de fiestas, que prueban un traguito, como se dice aquí, en Colombia es un, Sí, también un traguito. también un traguito, entonces estamos bien. Un traguito, dositos, tresitos, que mejor me siente el whisky, que mejor me sienta el ron, que yo tomo el ron sin cola para que no me suba la glucosa. Entonces, realmente siempre buscamos una justificación frente al consumo, pero es importante saber justamente cómo actúa el licor o en este caso el alcohol en nuestro organismo. Bueno, entonces digamos que la parte puramente metabólica, o sea, los efectos del alcohol los dividimos en hiperglicemias e hipoglicemias que suelen ser tardías, que es como su connotación más importante. Entonces, por el lado de hiperglicemia, pues está súper descrito que los chicos que consumen alcohol con diabetes pues tienen muchas más tasas de hospitalizaciones por cetoacidosis. En general aumenta el riesgo cardiovascular porque los que consumen alcohol van a tener más adiposidad abdominal, en general tienen más dislipidemia, tienen aumento de hemoglobina glicosilada. Entonces, en general, todo el riesgo cardiovascular está aumentado. Eh, Estas hospitalizaciones por cetoacidosis son más derivadas de la inhabilidad que se genera para un buen control de la diabetes, más que per se por la química del alcohol. Obviamente, si tú el alcohol lo consumes en una bebida que es azucarada, por ejemplo, los licores que son azucarados, o lo revuelves con estas bebidas que van mezclando con azúcar, pues obviamente eso va a aumentar la glicemia, pero no va derivado de eso la cetoacidosis, va derivado desde que, claro, tú cuando consumes alcohol alteras tu nivel de conciencia y no vas a tener una conducta correcta al momento de hacerte evaluación de la glucosa, hacer correcciones, ajustar las dosis. Hombre, para eso se necesita tener la mente muy clara y obviamente en un estado de tener niveles de alcohol altos no lo vas a hacer bien. Entonces, usualmente estos chicos omiten las dosis porque de la borrachera ni se dan cuenta de ponérsela, o se las ponen mal y terminan teniendo crisis de cetoacidosis, donde hay veces, además, son tardías las consultas porque se levantan por la mañana hiperglicémicos, empiezan a vomitar, pero entonces, claro, todo el mundo está pensando que como tiene la resaca de haber tomado mucho, está vomitando por la resaca, y la verdad es que es más probable que la resaca, que los vómitos sean por cetoacidosis que por una misma resaca, en el contexto de los chicos con diabetes. El otro gran efecto metabólico, pues son las hipoglicemias, que como les digo, su gran problema son lo tardías que puedan ser. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros consumimos alcohol, nuestro hígado, cuando recibe el alcohol, lo va a metabolizar, va a utilizar sus enzimas para metabolizar ese alcohol. Y ese uso de esas enzimas va a inhabilitar el uso de las que producen gluconeogénesis, las que producen glucosa para nuestro cuerpo. Entonces, mientras el hígado esté ocupado degradando ese alcohol, nuestro hígado no va a estar produciendo glucosa. El hígado de base tiene siempre una reserva de glucosa guardada que llamamos el glucógeno, y digamos que nuestro cuerpo, cuando ve necesidad de subir sus niveles de glicemia, va a empezar a romper y degradar ese glucógeno para que no haya hipoglicemia, pero eso tiene pues un tope. Apenas se acaba ese glucógeno, como no se está pudiendo producir más por este bloqueo enzimático, entonces sencillamente pues ahí aparece la hipoglicemia. Y nosotros estamos acostumbrados en los chicos diabéticos, cuando tienen hipoglicemias severas, donde hay pérdida de conciencia, siempre les enseñamos a aplicarse su glucagón, pero lo triste de esta historia es que el glucagón funciona a través precisamente de generar gluconeogénesis y glucogenolisis, y eso es lo que está bloqueado. Entonces tú le pones la inyección de glucagón y este niño no va a responder. Estos niños con hipoglicemia severa por alcohol tienen que ir a una clínica y tienen que recibir líquidos endovenosos destrozados, si no, no van a salir de esa hipoglicemia severa. Entonces, esto los pone en un riesgo súper alto. Adicionalmente, cuando uno consume alcohol, se van a generar disminución de las hormonas contrarreguladoras, las que hayamos comentado, hormona de crecimiento, cortisol. Esas hormonas disminuyen y disminuyen en una forma tardía, hacia las 3, 4 horas del consumo. Entonces, todo ese rezago de que ya no hay glucógeno, que ya no hay glúteos para sacar glucosa, ya no hay contrarreguladoras, todo eso se va sumando y vuelve nuevamente el tema de la alteración del estado de conciencia.
un chico normalmente empieza a percibir los síntomas de hipoglicemia y hace algo al respecto, pero cuando tú estás borracho, pues tú no sientes nada, entonces pasas esos síntomas de alarma y no haces nada al respecto. Y peor aún, entonces te vas a poner la insulina, pues te terminas poniendo la insulina mal o duplicando la dosis o poniéndotela mal y pues obviamente tienes más chance de equivocarte, como te decía, tanto para hiper como para hipo, de equivocarte. Eh, y algo que es muy importante es la parte de identificación. El uso de manillas, y retomando lo de adolescentes que detestan decir que son diabéticos, el uso de manillas, identificaciones es muy importante, porque si tú estás solo y tú no portas una manilla que dice que tú tienes diabetes, o algunos usan, son como carnets que están escondidos en la billetera, entonces nunca los encuentran cuando los ven desmayados. Y como te digo, no le dicen tampoco a los amigos que tienen diabetes porque les da vergüenza, entonces no quieren decir que tienen diabetes, entonces nadie sabe que tiene diabetes y este chico tiene esta hipoglicemia severa y colapsa en el piso, convulsiona y colapsa. Cualquiera que lo ve en la calle tirado, lo primero que piensa es, este adolescente está borracho, está tirado, fatal, ¿no? Y ahí lo dejan. Y, nadie se va a imaginar que realmente es un diabético que hizo una hipoglicemia severa, que convulsionó, que está perdiendo probablemente su vía aérea, que se está muriendo. Y nadie lo va a auxiliar. Entonces es muy importante que estos chicos, como les decía, tengan su amigo, su compañero en quien puedan confiar, ojalá que no esté borracho, para que le pueda ayudar, y que sepa qué hacer en casos de estas situaciones de hipoglicemia, o por lo menos, que porte una manilla. Pero también, como te decía, hay estudios donde han evaluado y han preguntado a estos chicos si realmente ellos tienen el conocimiento de que deben portar las manillas y la mayoría te dicen que sí, que ellos saben que es importante identificarse, pero que a la final ellos, casi el tercio de esos pacientes no porta la identificación. Y mira que esto es un riesgo de vida, o sea, esto de verdad los puede matar en una situación como esta. ¿Qué se debe hacer? Digamos que, como te digo, para el alcohol, a diferencia de tabaco y drogas, para el alcohol no se dan recomendaciones para saber qué hacer en el momento del consumo de alcohol, sin, como te digo, sin decir que estoy invitando a que lo consuma, sino saberlo consumir de manera moderada. ¿Qué es moderado? Hay unas mediciones, se recomienda tomar, digamos, máximo en un día una cerveza de 350 mililitros o un vaso de vino de 150 o una medida de alcohol destilado, que son esas chiquitas como de 50 cc. Si eres mujer, una, si eres hombre, pues se permite dos. Digamos que eso que les acabo de decir es como la recomendación de consumo moderado de alcohol y que no debería generar una situación importante ni de hipoglicemia ni de hiperglicemia, o sea, que te mantiene como dentro de los rangos. Aunque hay que decir, tengo que ser clara, las hipoglicemias severas no necesariamente se van a ver en pacientes que estén borrachos. O sea, antes de intoxicación uno puede tener esas hipoglicemias severas, que pueden ser hasta 36 horas después de haber consumido. O sea, es una cosa de verdad que puede llegar a ser muy tardía. Las recomendaciones entonces para estos chicos puntualmente es que cuando estén consumiendo el alcohol, coman de manera simultánea carbohidratos lentos, papas, es como la forma más clásica, y siempre consumirlos también algo de carbohidrato lento antes de acostarse. Obviamente, como les digo, no beber en exceso, sino mantener esos consumos moderados, beber lentamente y tratar de evitar de llegar a embriagarse. Que sus compañeros sepan su condición y lo de portar la manilla. Lo otro muy importante es que usualmente las fiestas van pues de la mano con salir a bailar y ¿no? Esta actividad física que está muy bien, pero claro, hay que mantenerse hidratado. Y muy importante que se hagan una glucometría antes de acostarse. Las metas, digamos que dependiendo de los grupos, las metas oscilan alrededor de 120 hasta 250 para el momento de acostarse, que son metas altas, pero para prever y prevenir estas hipoglicemias severas. Y la recomendación ideal es volverse a chequear más o menos a las 4 horas de haberse dormido. Estamos hablando de la medianoche. Para esto usualmente uno tiene que tener un papá implicado. O sea, el papá sabe que llegó de fiesta, venga. Como este llega un poco alterado de conciencia, poner alarma, poner celular, reloj y despertarlos a las 4 horas para hacer un chequeo a medianoche y luego despertarse temprano por la mañana. Porque es muy importante hacer un desayuno temprano, hacer un control temprano de glicemia para ver en qué están. Entonces, nuevamente la recomendación es hacerlo pues con los celulares, programarlo y que haya un papá que esté consciente en la noche y en la madrugada para que les ayude en ese momento. La parte de dosificación de insulinas es muy cuestionado porque la teoría diría que si uno va a prever que va a salir, uno podría disminuir la dosis de la noche de la basal
unas 2 o 4 unidades, ¿sí? E inclusive las rápidas de la noche, de la cena, y la rápida de la mañana también la podría bajar. Pero, si tú ya llegaste borracho con alteración del estado de conciencia, probablemente es mejor no tocar la insulina, ¿vale? Porque puedes calcular mal y puedes hacer mal el ajuste. Entonces, digo, si es una cosa más controlada, lo puedes ajustar, pero si no, mejor que ni se toquen la insulina. Bueno, sí, esas son como las recomendaciones generales para el consumo de alcohol. Hay una parte aquí que tenemos que aclarar para la gente que nos esté escuchando. Recuerden que hiperglucemia son los niveles elevados de glucosa e hipoglucemia son los niveles bajos de glucosa. Y cuando la persona consume alcohol, pueden tener estos dos niveles casi que al mismo tiempo. Podemos hacer una hiper y luego podemos hacer una hipo, que justamente es lo que Ana María nos ha dicho, que nos puede complicar y que podemos llegar a una hipoglucemia severa, que lamentablemente en nuestro medio también es muy confundida con un ataque de epilepsia. El paciente es tratado como si tuviera un ataque de epilepsia y no nos estamos dando cuenta que lo que necesita ese momento es que le demos azúcar, ¿no es cierto?, de una manera directa o que le inyectemos glucagón en el caso que tengamos. Lamentablemente... No, porque ese es el contexto usual. O sea, en este paciente con alcohol, esta hipoglucemia con alcohol, no debemos usar el glucagón porque no, claro, no deberíamos usar, pero quizás hasta que llegue la emergencia podríamos ayudarnos, pero no va a ser el efecto que es de lo que no va a ser el efecto. Importante es lo que dices de darles azúcar. Estamos acostumbrados a darlos, pero ojo, cuando están malos, ¿sí? Darles glucosa por vía oral. Pero ojo, cuando ya han perdido conciencia, no le den glucosa por vía oral porque puede haber, se pueden ahogar, esencialmente con intentando dar algo por vía oral. Y acá hay un dato que me pareció muy bonito de un estudio que hicieron los americanos, que cogían a pacientes con enfermedades crónicas adolescentes, con enfermedades crónicas, dentro de ellos había diabéticos. Y cómo es de importante la herramienta del conocimiento. O sea, se dieron cuenta que esos chicos que desconocían los efectos del alcohol sobre sus enfermedades y sobre los medicamentos que se utilizaban para sus enfermedades, tenían 5 veces más riesgo de consumirlo y 9 veces más riesgo de llegar a borracheras totales. Entonces, ahí, como tú decías, tan importante que es como médicos poder llegar a estas familias y a estos chicos y darles esta información. Porque digo, el solo no saberlo, el solo no tomar el tema, ya los está poniendo en mucho más riesgo. ¿Vale? Eso del alcohol. Las veces vamos con los ojos cerrados, pensamos que no va a hacer nada, pensamos que podemos llevar una vida normal, como se motiva un paciente con diabetes. Decimos, lleve una vida normal, trate de hacer esto, tenga sus cambios, como es el tema del uso de su insulina, que eso sería lo extra a la vida de cualquier adolescente, digamos así. Pero muchas de las veces nosotros, te iba a comentar que nosotros hemos tenido experiencias un poco dolorosas y negativas frente a las hipoglucemias severas provocadas por el alcohol, porque lamentablemente son muy confundidas con el famoso chuchaqui que nosotros llamamos aquí en el Ecuador. Es cuando la resaca que ustedes dicen, nosotros decimos... Sí. Entonces, al día siguiente se levantan decaídos, muchas de las veces, como tú dices, se levantan muy entrada la mañana, tipo 10, 11, o muchas tampoco se despiertan con facilidad, porque como están con hipoglucemias severas, no tienen esas precauciones. Entonces, yo creo que es hora de ir tomando el control. Por supuesto, lo mejor es no consumir licor, y esto no quiere decir, y aquí voy a aclarar, esto no quiere decir que voy a dejar de disfrutar del espacio. Recuerden que el alcohol no nos hace perder el espacio, el compartir, el disfrutar, como decía Ana María, el bailar, el engancharnos con el entorno en el que estamos. El alcohol no necesitamos para eso necesitamos buena voluntad, una actitud positiva, muchas ganas y a disfrutar, en este caso, de la fiesta, si queremos ponerle como fiesta o reunión de amigos. No necesitamos de alcohol, pero aquí hay algo importante que tenemos que decir. Nuestros pacientes nos dicen, ¿y qué podemos hacer con el whisky? ¿Podremos tomar 1 o 2 whiskies? ¿Qué diferencia hay entre el alcohol de la caña de azúcar, ¿no es cierto? Y el whisky.
porque siempre ellos tratan de ver una justificación y estoy segura que nos estarán preguntando este dato. Es verdad, es verdad que depende del tipo de alcohol que se va a consumir, el efecto va a ser diferente. Digamos que las cervezas, y teniendo en cuenta que hay cervezas bajas en alcohol, bajas en light, bajas en azúcar, o las cervezas regulares pueden tener diferentes cantidades de alcohol y a su vez diferentes cantidades de azúcar. Entonces, por ejemplo, las cervezas que son bajas en alcohol suelen tener una cantidad más alta de carbohidratos. Las que son bajas en azúcar, pues si tienen menos carbohidratos, pues tienen más porcentaje de alcohol, aunque son menores que las cervezas regulares. El vino está como en un punto, digamos, también dependiendo del tipo de vino. Si los vinos son blancos, secos, tienen poco nivel de carbohidrato. En cambio, si son dulces, pues tienen más. Y después llegas a los destilados. Entonces, el vodka, el whisky, son licores que pueden no tener nada de carbohidrato, aunque una concentración muy importante de alcohol. Los licores, llamo los licores, los que son muy dulces, ¿no? Los licorcillos que son estos súper dulces. Cócteles, que ya vienen premezclados. Exacto, entonces eso sí pueden tener una cantidad, una barbaridad de glucosa. Entonces, claro, dependiendo del tipo de alcohol que vas a consumir, pues se va a generar mayor o menor efecto sobre la glicemia. Pero de todos modos, como te digo, el efecto es muy a corto plazo. Si tú te comes un licor de estos, te puedes generar un pico de hiperglicemia, pero como te decía, esa no es la hiperglicemia de la que estamos hablando del alcohol, ¿no? Del efecto metabólico del alcohol. Es del carbohidrato que estaba acompañando ese alcohol. Y ese no te va a producir cetoacidosis, ¿mal? Es ese mal ajuste de la glicemia el que te va a producir la cetoacidosis. Ahora bien, aquí lo que importa realmente es el nivel de alcohol. Obviamente, entre más alcohol tenga, más se va a demorar el hígado en hacer ese procesamiento. Entonces, más chance vas a tener de hipoglicemia y más tardía probablemente va a ser. La recomendación de beber, digamos que algunas personas dicen si es mejor beber con consumo, acompañando bebidas dulces, que esa hidratación sea con bebidas dulces, no con bebidas light, parece que es mejor, pues porque ahí estás, digamos que aportando algo de glucosa, previendo esa hipoglicemia, pero pues con moderación, o sea, tampoco es para meterse un montón ¿no? de gaseosas o de cosas que tampoco se deben consumir regularmente, pero pareciera mejor acompañar este trago con una bebida con azúcar, no light, sino con azúcar. Y esas son muchas de las dudas que tienen. Y este consejo que nos acaba de decir Ana María no es solo para el paciente con diabetes tipo 1, es para todos los tipos de diabetes. Porque muchas de las veces nos vamos confiados y como tomamos licor, como es destilado de la caña de azúcar, como tomamos con una cola regular, pensamos que nuestros niveles de azúcar van a estar elevados. Y oh sorpresa, cuando regresamos a la casa y de pronto nos hacemos un control, vemos que nuestros niveles de glucosa están muchas veces por debajo de lo normal. Es porque se da este proceso en el organismo, se absorben mucho más rápido estos hidratos de carbono, estos azúcares, y nos pueden provocar eso. Por eso la recomendación, por favor, vayan siempre comiendo algo antes, háganse un control antes, durante y después. Si es preferible el de durante, que es muy importante, que nos ayudaría a prevenir muchas circunstancias. Anita, y para hablar de uno de los temas complejos que lamentablemente en nuestra población se está desencadenando cada vez más y son las drogas. Las drogas muchas de las veces en nuestros pacientes con diabetes como que no son tan visibles porque tenemos justamente la sobreprotección que habíamos iniciado hablando, ¿no es cierto? Tenemos más de esos padres que andan más pendientes, que andan como que viéndole más a su hijo, cuáles son sus actitudes y sus comportamientos. Entonces, a veces como que esto se retrasa hasta cuando el paciente ya tiene la libertad absoluta, digamos así. Pero bueno, esto no quiere decir que no lo tengamos en edades tempranas en la adolescencia. Así es, pues como decía, lastimosamente cada vez además todo tiende a empezar más temprano. Con las drogas, digamos que la visión general, obviamente es, pues, lo más grave es su alteración en el estado de conciencia y su propensión a la adicción. La mayoría de las afectaciones glicémicas son más asociadas nuevamente al mal uso o manejo de la insulina por esa alteración del estado de conciencia, donde puedes coger para cualquiera de los dos extremos, desde hacer cetoacidosis por hiperglicemias severas hasta hacer hipoglicemias severas, dependiendo qué te pusiste mal. Más que per se por la droga como tal, aunque ahorita voy a desglosar un poquito los tipos de drogas, porque algunas tienen un efecto directo en la glicemia. La compañía, por lo mismo que te decía, este acompaña
está consumiendo drogas es que tampoco tiene estado de conciencia tu amigo para ayudarte. Entonces tampoco tienes como ese apoyo. Y pues nuevamente el altísimo poder adictivo que puede tener. Digamos que desglosándolo por tipos de drogas, las voy a dividir en tres: las estimulantes, la marihuana y los alucinógenos. Entonces, dentro de las estimulantes están las metanfetaminas, anfetaminas, éxtasis, la cocaína, las benzodiazepinas, que digamos que uno cuando piensa en benzodiazepinas siempre piensa en inductores de sueño para calmar ansiedad, pero la verdad es que cuando tú usas dosis altas de benzodiazepinas, como el temazepam es de los que más utilizan, genera realmente es un efecto contrario, genera sobreexcitación, hablan muchísimo, inclusive se logran poner agresivos y pueden obviamente alterar su nivel de conciencia. En general, digamos, los estimulantes pues engloban una situación donde el paciente siente mucha más energía, está muy eufórico, no le da apetito, entonces no quiere comer nada porque está súper energético y da esa peligrosa sensación de autoconfianza que hace que los pongan en un riesgo clarísimo de tener hipoglicemia, de tener deshidrataciones. Estos andan con tanta energía, bailan sin parar, no sienten ni siquiera sed, no sienten nada y se pegan unas deshidratadas que pueden llegar a shocks. La parte de marihuana la resalto porque tal vez es de las drogas que se conocen como las drogas de inducción, son de las drogas que la pusieron como en una característica más benigna, y entonces la gente como que se la cogió más suave con la marihuana y no es así. Primero está conocida que es como la puerta de entrada para el resto y claramente genera alteraciones en el estado de conciencia nuevamente que van a afectar el manejo y el control de esa glicemia. En general reduce la motivación que tienen estos chicos para mejorar su control metabólico y altera el apetito. Entonces, ellos sí pueden tener una fase de hiperglicemia durante el consumo de marihuana, que les da mucho apetito y mucho apetito de cosas dulces, de chucherías que llamamos aquí. Y una vez termina el consumo de la marihuana, viene una fase donde se les quita totalmente el apetito. Y en cuanto a los alucinógenos, de los que más se habla es el LSD, que es el ácido lisérgico, y la ketamina. De los ácidos, en general lo que generan es como una sensación como de estar soñando despierto. Y sus efectos son impredecibles, inclusive en pacientes que consumen regularmente, cada vez tiene un efecto impredecible y pueden ser de duraciones prolongadísimas de hasta 12 horas de efecto. La ketamina, por otro lado, es un anestésico que usamos en medicina. Es un anestésico disociativo. Esto quiere decir que produce sedación y sin depresión respiratoria. Es un anestésico, pero genera una amnesia incompleta y genera una sensación de experimentar que tú sales de tu cuerpo y está asociado a mayor frecuencia de abuso sexual. Entonces, esto es solamente un abrebocas del grupo de drogas que hay. Nuevamente, igual que con el alcohol y el tabaco, el desconocimiento de los pacientes sobre los efectos que esto puede tener sobre la glicemia es muy alto. Nuevamente, casi un tercio de los pacientes cree que esto no produce ningún efecto sobre la glicemia. Obviamente no hay ninguna recomendación puntual para el consumo porque se desalienta su consumo, pero solamente el manejo básico de la diabetes, que es que se hagan sus glucometrías, que se pongan su insulina. Cuando se hacen cuestionarios a adolescentes que consumen estas drogas, se ve casi que el 15% olvida ponerse la insulina o olvida monitorizarse. O sea que es muy fácil caer en un mal control glicémico durante el consumo de estas sustancias. Hay inquietudes y nos dicen, bueno, siempre los pacientes están pensando en qué tiempo de descontrol pueden adquirir una complicación, ¿no es cierto? Dicen, por algún periodo se dejaron de poner insulina, por la misma edad, por diversas circunstancias, y esto preocupa, ¿no? Dice, no me puse insulina 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero en el tema del consumo en este caso, de alcohol o drogas, ¿en qué tiempo el organismo de ese paciente se degenera? Yo sé que no va a ser un exacto, pero más o menos tenemos un rango para que la gente que nos está preguntando ¿en qué tiempo podría deteriorarse el organismo de un paciente que consume drogas o alcohol para degenerar o desarrollar, inclusive desencadenar alguna otra patología?
Digamos que digo, los dividen en efectos agudos y en efectos a largo plazo, porque digamos que los efectos agudos sobre todo van encaminados a la cetocidosis y la necesidad de hospitalizar por cetocidosis, y esta es muy rápida. O sea, estamos hablando de... Esos son reversibles, o sea, esos se los atiende y son reversibles a corto plazo. Pero hablemos de los de largo plazo, que seguro estarán inmersos en este tema. Digamos que en general ellos abordan el consumo de drogas como que favorece un mal control metabólico, y se sabe que el mal control metabólico del adolescente va a influir muchísimo en la parte de comorbilidades del adulto, mucho más que cuando el adulto tenga un mal control. O sea, parece que si tú tuviste un mal control en la adolescencia, va a ser mucho más grave para tus consecuencias a largo plazo que si lo tuviste de adulto. Pero es lo que te decía, es tan difícil hacer ver a un adolescente estos efectos a largo plazo que, que, que es más fácil que puedan entender a corto plazo los riesgos, que además son vitales, porque digo, de una polisemia severa pueden morir, de una cetosis pueden morir. Toca dibujárselos con las complicaciones agudas, con las complicaciones a largo plazo. Lo que digo, mayor complicaciones metabólicas, entonces genera mayor riesgo de complicaciones micro y macrovasculares en general, con todo, o sea, con tabaco, estamos hablando con tabaco, con drogas, con alcohol, pero es difícil que ellos vean esto a largo plazo. Hay que mencionarlo, pero realmente es difícil que lo contextualice. Hemos respondido a la pregunta que nos han hecho justamente porque decían si esto va a lograr que tengamos complicaciones crónicas, pues derivadas de este mal control. Pero como decía Anita, el tema de las complicaciones agudas en las cuales siempre se hace énfasis y es lo primero que inclusive educamos a nuestro paciente luego de un diagnóstico en el manejo de una hipoglucemia, en el caso del consumo de alcohol, drogas o cigarrillo, pues la hipoglucemia, tanto como la hiper, diríamos tenemos un poquito más de espacio para controlarla, pero en el caso de la hipo debemos actuar de inmediato. Una hipoglucemia severa nos puede causar grandes daños e inclusive la muerte, y eso tenemos que estar muy pendientes porque a veces nos descuidamos, no tenemos el control adecuado, no tenemos el acompañamiento adecuado y las personas que nos acompañan no tienen el conocimiento, podemos llegar a tener esta seria complicación. Por eso mejor no consumir ningún tipo de estas drogas, llevar una vida más sana, más saludable, alimentarnos de una manera correcta, hacer actividad física. Creo que es lo que debemos motivar a nuestra juventud, que con diabetes ustedes pueden vivir de la mejor manera. ¿Verdad, Anita? Así es, y como dices tú, muchas veces las familias de chicos diabéticos no lo cuentan, porque con sus otros hijos que de pronto no son diabéticos, lo que dices tú, a veces el estar encaminado en un grupo de manejo de diabetes hace que tomemos estos temas, los hablemos de lo que es calidad de vida, vida sana en todos sus otros aspectos nutricionales, emocionales, deporte, actividades lúdicas, y eso hace que la persona tenga una mejor calidad de vida. Y hay veces algo malo que parecería ser tener diabetes, hace que esa familia aborde estos temas de una mejor forma y puede ser familias que tienen una mejor salud en general. Sí, eso es fundamental. Yo creo que a la diabetes siempre tenemos que sacarle el lado positivo y es lo que ustedes siempre nos escuchan, siempre el lado positivo de la diabetes. Si nosotros nos alimentaríamos como un paciente con diabetes a diario, 5 veces al día, de manera correcta, en porciones adecuadas, Oh, sí. mezclando bien los alimentos, no necesitaríamos hacer dietas como siempre les digo a mis pacientes. No necesitaríamos privarnos de ningún alimento porque lo sabemos consumir. Y en este caso, como es la alimentación, pues podríamos recomendar todos estos otros espacios. Ustedes no necesitan de drogas, alcohol o tabaco para disfrutar de la parte social, para compartir con su entorno colegial, universitario, familiar, social. No necesitamos de estas cosas que de pronto nos pueden causar grandes inconvenientes a nuestra salud y que también nos afectan mucho en la relación familiar. También causan muchos problemas en la relación con nuestras familias y con nuestros entornos. Así es que mejor dejemos esto para que sea un conocimiento en el cual vayamos incrementando nuestro conocimiento sobre el manejo de la diabetes, pero como sabemos que no es bueno, no lo pongamos en práctica. Hay una frase que me encantó de un paciente que ya se hizo mayor y me decía, ¿qué le decía a sus compañeros? Decía, venga, es que
no quiero consumir alcohol y esto es que me pongo maluco y yo quiero disfrutar la fiesta, estoy muy contento, la estoy pasando súper bien y no me quiero maluquear e irme temprano, prefiero quedarme con ustedes un buen rato. Y yo decía, claro, tú todo esto técnico lo dices, ¿no? Pero luego al final cuando estás en la fiesta, ¿qué dices? ¿Por qué no vas a recibir más alcohol? ¿Por qué no vas a recibir la otra copa? ¿Qué frase vas a decir? Esa frase me encantaba. Creo que es práctica para todos, como dices tú, para saber cuándo parar. Así es que este ha sido un mensaje muy positivo. Yo creo que nos toca ir hablando de temas tabús que a los padres, a los chicos, a la comunidad no nos gusta hablar. Pero creo que este espacio se presta para que ustedes vayan conociendo más y vayan sabiendo más sobre el control y cuidado de su diabetes. Nos podemos quedar conversando todo el rato, Anita. La conversación es dulce y el tema realmente nos ha invitado a que tú nos expreses de una manera tan clara y tan concreta estos conceptos que han llegado a cada una de las personas que nos han escuchado y que esperemos que no los pongan en práctica, sino que los valoren y los practiquen de mejor manera. Quisiera que para despedirnos nos des un mensaje y nos dejes con estas ideas y agradecerte por dejarnos con estas ideas claras para nuestra comunidad. Bueno, pues al personal médico y de soporte, de apoyo, por favor, hablen del tema con sus pacientes, abórdenlos, pónganlos sobre la mesa, evalúen el entorno, esto de HEADS, usen lo que sirve mucho para la parte de entorno, o sea, uno no llega a drogas porque sí, o sea, hay algo alrededor que te está empujando, además de la sociedad. Abordar estos temas es muy importante. Eh, como les digo, empoderar al paciente, tener el conocimiento de qué efectos tienen estas sustancias sobre su cuerpo, hará que ellos a su vez consuman menos o menos en exceso. Entonces, es nuestra obligación dar ese conocimiento, sin estimular a que lo utilicen. Quiero dejar eso claro, es solamente dar el conocimiento para que sepan y se empoderen de qué es. Como padres, como papás de nuestros pacientes, como médicos, acuérdense, ser authoritative, no autoritarios, sino authoritative. Recuerden, el alcohol puede producir hiperglicemia. A corto y largo plazo puede producir hipoglicemias severas y tardías de hasta 36 horas que pueden ser mortales. Hay unas recomendaciones puntuales para ayudarnos a consumir de manera moderada y algunos tips para evitar complicaciones hacia la hipoglicemia. No fumen, aumenta el riesgo de hiperglicemia de complicaciones a corto y largo plazo. Y no consuman drogas. No. Alguna vez alguien me convenció diciéndome las drogas son geniales y ese es su mayor peligro. El que entra no sale. Entonces no las pruebes. Y les transmito esa enseñanza que me dejó esa persona. Muchas gracias y ojalá nos vuelvan a invitar para poder ayudarles en lo que se pueda. Muchísimas gracias, Anita. Súper didáctica, muy clara en tus contenidos, en tu manera de expresarte. Yo creo que hemos llegado con un mensaje muy bueno para cada uno de nuestros pacientes, para cada persona de nuestra comunidad. Recuerden que mientras más vayamos conociendo, mientras más vayamos incrementando nuestros conceptos, nuestras ideas frente al tema del manejo de la diabetes y de cualquier otra patología crónica, esto nos va a permitir, como dice nuestro mensaje de la Casa de la Diabetes, vivir mejor, porque solo el conocimiento nos permite vivir mejor y eso es lo que queremos hacer en ustedes, que vivan mejor día a día a pesar de cualquier circunstancia. Recuerden que si no hay una solución, hay una alternativa para hacerlo mejor. No se olviden que ya estamos en el Centro Médico de la Casa de la Diabetes. Son bienvenidos, estamos ya atendiendo. Nuestras puertas se abrieron formalmente desde esta semana y ustedes pueden llamar y hacer sus citas. Como bien nos decía Anita, el manejo multidisciplinario de la diabetes es importante y es justamente lo que nosotros les vamos a brindar en este espacio. Un equipo de profesionales, de especialistas en el tema del cuidado y control de la diabetes. Estaremos pues aquí pendientes de ustedes para poderles ayudar y para que tengan una mejor calidad de vida. Un placer haberte tenido esta tarde. Esperemos vernos muy pronto y apenas podamos, pues ojalá que en Cuenca, en alguno de los espacios que la Casa de la Diabetes prepara siempre para los profesionales y para la comunidad. Anita, muchas gracias. Un abrazo. Una buena noche con todos. Que estén bien. Buenas noches a todos. Gracias.